Bienvenidos a Vidas Apasionantes, vidas y biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy vamos a hablar de un personaje bastante conocido en la zona, pues en España, porque se trata de una santa hispana, un personaje que vive en la Hispania romana. Veremos un poquito de su biografía, también hablaremos de su patronazgo, que creo que es algo muy curioso en este personaje, y obviamente pues aspectos curiosos de Santa Eulalia, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bueno, esta santa normalmente, se la puede ver representada con una hoja de palma, con una cruz o con un hachón. Ahora veremos por qué. La hoja de palma es símbolo del martirio, entonces en realidad ya os estoy haciendo un poco de spoiler. Pero, bueno, vamos a ver entonces dónde situamos a esta santa. En realidad nos centramos primero en la Santa Eulalia de Mérida. Y ahora vemos por qué. Porque también es muy conocida, cualquiera que haya estado en Barcelona sabrá que también es muy conocida Santa Eulalia de Barcelona. Qué curioso, ¿no? Vamos a ver ahora luego por qué. Eso lo explico un poco más adelante. Ahora, vamos a ver el relato biográfico un poco de esta Eulalia de Mérida. Como hemos dicho, nace en Emérita Augusta, es la ciudad romana que hoy se conoce como Mérida. ¿De acuerdo? Entonces, nace a finales del siglo III, sobre el año 292 aproximadamente, y en una familia bastante acomodada. Es decir, la tradición dice que es hija del senador Liberio. Es puesto en duda, ya que los martirios que ahora vamos a comentar es tanto menos dudoso que un senador de tan alto rango pues dejara que martirizasen de esa manera y hiciesen todo eso a su hija. Pero bueno, el caso es que eso dice la tradición, ¿de acuerdo? El caso es que sí que era hija de una familia patricia acomodada, pero bueno, bien, ahí lo dejamos, ¿no? Y ciertamente su familia era cristiana, por tanto, ella también lo fue. Entonces, ¿qué pasa en esta época? Lo hemos visto en varios santos y santas. Finales del siglo III, principios del siglo IV, grandes persecuciones, sobre todo con la figura del emperador Diocleciano, efectivamente. Este emperador, a principios del siglo IV, empieza a promulgar esas grandes y terroríficas persecuciones, en muchos casos, contra la figura de los cristianos, lo cual hace, pues que el caso de Eulalia, una niña de apenas 12 años, pues empiece a protestar contra esas persecuciones y esa falta de derechos de, además, una familia acomodada, que normalmente, pues eso en la época romana, estaban acostumbrados a tener ciertas libertades, ¿no? Frente a otros estamentos sociales y, pues dice, no puede ser que no me dejen practicar mi religión que en público, que no pueda yo demostrar, yo no pueda estar hablando de estas cosas. Y entonces va al prefecto de la ciudad y se queja. De hecho, sus padres se habían trasladado por miedo, cuando cuando se promulgan estas persecuciones, se van de la ciudad al campo por miedo están viendo un poco la actitud de protesta de su hija y temen por la vida de su hija. Por tanto, se trasladan al campo para que su hija no estuviera en la ciudad. Sin embargo, su hija se escapa, se va a la ciudad y se planta ante el prefecto pues para protestar de esta situación, ¿no? De que viven los cristianos, es decir, no evita esto que sus padres habían tratado de evitar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el prefecto, asombrado por la valentía de esta niña, primero intenta como sobornarla, ¿no? Y de persuadirla con halagos y con regalos, cosa que Eulalia pues no admite, ¿no? Porque ella está muy decidida a, esa protesta, ¿no? Y a recuperar los derechos para los cristianos. Ella se dice, de hecho, que es acompañada por su esclava Julia, la cual también santifican y se conoce como Santa Julia de Mérida, porque luego la tradición también dice que esta Julia tuvo el mismo martirio, ¿no? que Eulalia. Bien, pues el caso es que le ofrecen entonces, dicen, vale, pues no estás aceptando esto, le muestran los instrumentos de tortura y le dicen, ojo, que si no aceptas solo lo único que tienes que hacer es un sacrificio con una hogaza de pan, le muestran la hogaza de pan y se la dan y pues quemar un poquito de incienso
en honor a estos dioses, nada más, al emperador Diocleciano y a los dioses paganos, ¿no? Ella se niega, claro, y de hecho pues coge el pan y lo tira lejos y el incienso y lo tira al suelo y dice, yo solamente voy a ofrecer pan o alimentos al único Dios y voy a quemar incienso solamente a Dios, a nadie más. ¿Qué ocurre? Se ve venir, ¿verdad? Pues efectivamente, la cogen y empiezan a torturarla, el martirio de Santa Eulalia. Se dice en los escritos de los martirios, pues en este caso en el de Santa Eulalia, que fue azotada, desgarrada, la cogieron con garfios de hierro el pecho y el cuerpo, ¿no? Y empezaron a desgarrarla, la piel, la torturaron en el potro y finalmente fue quemada viva también, hasta que cuando se quemaron sus cabellos y el cuero cabelludo, ya expiró y murió. En el año 304 estamos hablando. Bien, ¿qué ocurre con todo este jaleo que comentaba, ¿no? Bueno, primero el poeta Prudencio afirma que cuando expiró, pues una paloma blanca salió de su boca mientras caía la nieve, porque al parecer estaba nevando, y caía la nieve sobre su cuerpo ya muerto, ¿no? Y eso, pues al parecer los verdugos también vieron esa escena y salieron pitando, huyendo, porque habían matado a una niña inocente. Entonces, bueno, eso, como digo, comenta el poeta Prudencio. Ahora, vamos al lío, ¿no? ¿Por qué se dice Eulalia de Mérida y Eulalia de Barcelona? No está 100% claro ni demostrado. Estamos hablando, si habéis visto otros capítulos de Vidas Apasionantes, que los personajes de los que hablamos en estas épocas muchas veces con el paso de la historia se entremezclan historias, a veces se magnifican, a veces se confunden. Bueno, pues por ejemplo, hablábamos de San Patricio y San Patricio se mezclaba la vida de dos personajes, o San Valentín, pues también mezclaba la vida de tres Valentines, ¿no? Al parecer, con esta Eulalia pasa, o dicen, ¿no?, los historiadores, que pasa algo similar, y es que la verdadera Santa Eulalia vive en Mérida y se dice que sus restos y sus reliquias son trasladadas a la ciudad de Barcelona, pues a comienzos del siglo VII, VIII, cuando los musulmanes entran en la península, siglo VIII, y para que no fueran saqueados. Y entonces la tradición también empieza a pues construir esta historia de Santa Eulalia de Barcelona y realmente, de hecho, si podéis buscar un poquito sobre la vida de Eulalia de Barcelona, es prácticamente idéntica, ¿no?, a lo que hemos comentado hasta ahora de la Eulalia de Mérida. Claro, y de hecho, bueno, lo único, pues que, por ejemplo, también como seguro que habéis visto representada a Santa Eulalia con la cruz, ¿no? Además de la palma del martirio, pues con la cruz, porque se dice que muere una cruz en forma de aspa, pues esa se refiere a la Eulalia de Barcelona, pero en realidad es muy similar, todo es muy, muy parecido, que viviría en la época de las persecuciones, que es martirizada de una forma similar, la historia de la paloma que sale de su boca también se encuentra en la Eulalia de Barcelona. Es que, pues eso, no está del todo claro. Lo que sí está muy claro es que este personaje, tanto, bueno, sobre todo Eulalia de Mérida y Eulalia de Barcelona, se convierte a lo largo de la Edad Media, en un personaje súper popular. De hecho, hasta que no llega el patronazgo de Santiago, ¿no? Como Santiago al Apóstol, ¿no?, en la ciudad de Santiago de Compostela, como lugar de peregrinación de la mayoría de cristianos, Mérida, de hecho, es un lugar de peregrinación, o Barcelona, donde van a visitar las reliquias de Santa Eulalia, los cristianos. Y claro, de hecho, aclamaban a Santa Eulalia los caballeros medievales cristianos que estaban en la Reconquista y luchaban en la Reconquista. Luego también, obviamente, utilizaban ese símbolo de Santiago, ¿no? Lógicamente, por España, por Santiago, ¿no? Por Dios y por Santiago, bueno, pues, o por Cristo y, bueno, pues eso, ¿no? El caso es que, como decíamos, un personaje que realmente es muy, muy popular. Además, pues hoy en día, pues es patrona de la ciudad de Barcelona y también es patrona de la ciudad de Mérida. Por eso decíamos que, pues eso, esa confusión que puede haber, que, como digo, no está realmente históricamente 100% demostrado, pero es una de las teorías, yo creo, que más plausibles, ¿no?, que pudiera pasar, pues esto que hemos comentado.
Nada más, espero que os haya gustado estas anécdotas sobre esta santa, Santa Eulalia, y nada, nos vemos en el próximo episodio.